Amén. El Señor les bendiga. Amén. Le damos la bienvenida también a la clase de los jóvenes que está con nosotros hoy por cuestión de espacio de la parte de atrás. Pero bienvenidos los demás. Vamos a comenzar con una oración y nos vamos a ir preparando con el versículo 15 del primer capítulo de la epístola de Santiago. James chapter 1 verse 15 is where we are right now. Oramos. Padre, te damos gracias por el momento que nos has concedido, el día que nos has dado, el privilegio de poder estar en tu casa de oración. Qué honor, Señor, es estar no solamente en tu presencia, pero también entre los santos, tus hijos y tus hijas, Padre. Rogando que tú estés en medio de nosotros, tu Santo y Divino Espíritu, que nos pueda redarguir, abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para poder no solamente escuchar tu palabra, no solamente entenderla, te pedimos sabiduría, Señor, para que la podamos grabar en nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sería un poco difícil poder hacer un resumen de los primeros 14 versículos. Prefiero mejor que lo puedan llevar los que no han estado, para que puedan tomar ventaja en su propio hogar. Muchos de los versículos que se encuentran en esta epístola pueden ser complicados si tratamos de pelear contra lo que Dios ya nos está diciendo en su palabra. Pero si lo leemos rogando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos abra nuestra mente, nuestro corazón, vamos a poder entendernos juntamente con una revelación. Acuérdense que estamos entendiendo que hay una gran diferencia entre lo que es la información o la inteligencia o lo que ya está escrito y una revelación. ¿Sí? Dios nos revela entre los versículos y su palabra la gran diferencia entre por qué es que una persona que no tiene este encuentro con el Señor abre la Biblia y lo lee como un libro de una librería. Lo puede leer, pero no lo va a poder entender porque no está acompañado el que inspira la palabra. Aunque fue escrita por inspiración del Espíritu, aún todavía necesitamos que el Señor nos revele, en otras palabras, que resalta la verdad a través de su palabra. Amén. Entonces hoy estamos entrando en el versículo 15 y para algunos quizá va a ser un poco raro que yo entre como que si fuera el medio de una historia, pero estamos dejando claro aquí que aún entre la tentación, lo que nosotros antes pensábamos, ¿verdad? Pensábamos que la tentación era una prueba, pero ahora estamos entendiendo que no es así. ¿Sí? Los que están entrando por primera vez están quizás asombrados en pensarlo, pero Dios no tienta, pero Dios prueba. Dios no tienta, pero Dios prueba. ¿Sí? Entonces, Dios tampoco te prueba para que peque. La gran diferencia entre la prueba y la tentación. Uno es tentado para pecar, uno es probado para moverse o escalar. Acuérdense, le di también una FUI, que para el año entrante, la visión de la iglesia es escalar. En otra palabra, no vamos a estar en la cuna. Ya estamos como mi nietecita, que ya se está trepando para salirse de la cuna, y Ebenezer saldrá de la cuna en el año 2023. ¿Sí? Ya no va a haber. Ahora vamos a aprender a aguantar los que van entrando. ¿Sí? Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que nosotros, sabiendo que el Señor nos ha dado con propósito, ¿sí?, nos ha dado y nos ha bendecido, no solamente con el lugar, pero nos ha bendecido como familia, para que nosotros podamos ser usados por Dios,
para que otro pueda ser edificado. Porque entendemos muy bien que es claro, nosotros no estamos aquí para que estemos cómodos, ¿sí? Hemos sido comisionados, hemos sentido esa comisión de predicar el Evangelio, ¿sí? Bautizar los que aceptan el Evangelio, ¿sí? Y luego discipularlos. Hay que hacerlos discípulos. El discípulo no nace, ¿verdad? Hay que hacerlo. Entonces vamos a entrar en un versículo que al leerlo uno va a pensar, wow, ¿y esto? ¿De dónde vino esto? Pero esto es vital. Esto es para que lo entiendan también los jóvenes. This is a crucial information, very important information. Información muy, muy importante que tiene que ver con vida y muerte. Y siempre estamos interesados en hablar de la vida, ¿verdad? Eso es bonito. Y muy pocas las veces queremos tocar el tema de la muerte. Pero la palabra nos dice, nos indica que puede haber muerte en este camino. En este camino. No estoy hablando de los que ya están en el mundo. Estoy hablando en este camino. ¿Y sabe por qué la muerte no nos debe de molestar? Porque lo que va a suceder hoy con este bautismo representa una muerte. Hoy vamos a ver una muerte de persona vieja y vamos a ver, ¿sí? Uno que resucita ahora en una persona porque lo ha testificado con su boca, ¿sí? De eso se trata, hermano. Nosotros no podemos quedar igual, hay que cambiar, ¿sí? Amén. Versículo 15, ¿todos lo tienen? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. Santiago, la epístola de Santiago, capítulo número 1, versículo 15. James chapter 1, verse 15. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Lo estoy leyendo despacio porque tengo que leerlo despacio, porque si no se ahoga en la letra. Y cuando el pecado es consumado, entonces la muerte es engendrada. Vuelvo a repetir. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Does somebody have it in English? Somebody have it in English? Jóvenes? Okay, Mari, go ahead, read it in English, nice and loud. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Read it again, slower. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Does everybody understand what the word desire is? Okay, entendemos lo que es la pasión. En la versión en inglés usa la palabra deseo. Hay que tener cuidado, mi amado hermano, porque cuando uno, y Dios lo, fíjate bien, Dios va a dejar que tú tomes la decisión que tengas que tomar. Por eso nos dio el libre albedrío. Cuando tú tomes la decisión de satisfacer tu propia carne por pasión propia, en inglés es el deseo de la carne. Cuando tú lo satisface, tienes que, escuchen bien, tienes o van a, ¿sí?, a pagar una consecuencia por la acción que han tomado. Y entre esa acción está lo que la Biblia dice es muerte. Este es el versículo. Ahora vamos a tratar de romperlo un poquito porque yo quiero tratar de abarcar por lo menos hasta el versículo 19. Al cambiar rápidamente esta figura, porque acuérdense, en las últimas 2 o 3 semanas hemos estado hablando, como estaba diciendo en el principio, las diferencias que hay, porque van a haber tentaciones y van a haber pruebas, y vamos a tener que llegar a un nivel madurar de una manera
donde la tentación no sea porque nosotros nos preocupemos y la prueba sea para que nosotros sepamos que juntamente con la prueba viene la salida, después de la salida viene la recompensa y somos bendecidos y estamos en victoria. Amén. A cambiar rápidamente de figura, Santiago describe en este versículo la concupiscencia como si fuera una mala mujer que seduce y concibe y da a luz. Creo que en estos días podemos ver un ejemplo, y yo no estoy hablando que es una mala mujer, para nada, pero no es del mismo, de la misma línea, ¿sí?, de sangre. Ahorita acaba de morir la reina Elizabeth, ¿ya? Y dejó un legado tremendo, pero entre el legado también dejó hijos, nietos, bisnietos y creo que tataranietos también. Entre ellos, uno de los nietos tomó una decisión de casarse fuera de él, la realeza, no realeza de realidad, realeza de royalty. ¿Lo estoy diciendo bien? Okay. Al hacer eso, lamentablemente pierde un poco de beneficios, ¿sí?, por la realeza, ¿sí? Nosotros, ese es un perfecto ejemplo. Nosotros somos parte de una realeza, y cuando nosotros decidimos disminuir el valor de la realeza y nos vamos contaminándonos con el mundo, también perdemos, escúcheme bien, perdemos beneficios. Ya lo único que podemos ser es llamado cristiano, pero mi amado hermano, ¿qué sirve un cristiano sin el poder del Espíritu Santo? Hubo una situación cuando los mismos discípulos dijeron al Señor: tanto que hemos andado contigo y como hemos aprendido, porque hemos aprendido bastante, pero hay algo que no hemos podido hacer, a ver cómo nos enseñan. Y dice: oh, no, lo que ustedes están pidiendo no es algo que se puede salir así de ligero. Pero es que nosotros pensamos, ya somos llamados discípulos, andamos contigo, es mero. Pensamos, ¿verdad? Porque estamos en la iglesia, tenemos ese poder. Ese poder no viene así, mi amado hermano. El poder hay que buscarlo. Hay un sacrificio también para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en una persona indecisa, ¿sí? Y esto es lo que está hablando aquí. El Espíritu Santo obra en una persona que el deseo que tiene es cada día ser más y más como Cristo, ¿sí? El deseo del Espíritu Santo es que nosotros podamos entender bien: ya no vivo yo, mas es Cristo que vive en mí. Yo no puedo ser igual, no puedo. La obra del Espíritu Santo viene cuando uno pone de su parte. No, mi amado hermano, no vayan a pensar que eso va a ser automáticamente como hizo la historia del sapo que se hizo príncipe, o un prince, right? The frog and the prince. You guys remember that story when somebody kissed the frog and it turned into a prince? That's not true. Esa historia no es de verdad. Ellos me están viendo los niños, están entendiendo más los niños. Ellos dicen: ¿cómo va a ser que no es de verdad? Yo pensaba que sí. No, niñas, no le besen un sapo, no se va a mover, no va a hacer nada, te vas a ensuciar. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, nosotros nos convertimos en príncipes y princesas. Gloria a Dios. A nosotros nadie nos tiene que besar. A nosotros derramó Cristo la cruz del Calvario sangre para que podamos ser redimidos, cambiados y ser la persona que somos hoy. No podemos seguir igual. Jamás. La transformación tiene parte en parte, combina con nuestra fuerza y el poder del Espíritu Santo. Porque después le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: ustedes van a tener que arrodillarse y orar. Y cuando estén orando van a tener que apretar la tripa un poco, porque van a tener que hacer el sacrificio de ayuno, ¿se acuerdan? Porque ellos decían: ¿cómo puede ser posible que yo le he dicho a este demonio tantas veces? Hermano, yo les digo algo, tengan cuidado.
si sienten el poder, y no es el poder del Espíritu, sino que el poder de su propia fuerza, y la quieren hablar a un demonio, el demonio te diga, fíjate que el que murió por ti yo lo conozco. El apóstol Pablo también lo conozco. Pero tú quién eres. Pensamos nosotros que eso no pueda suceder. Tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Porque hay quienes, ¿verdad?, viven la vida del super cristiano. Y el super cristiano, le voy a decir la característica de un super cristiano: que sea humilde, que sea noble, que sea amoroso. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia de qué se compone el reino de los cielos? ¿Con qué se compone el reino de los cielos? ¿Con héroes? No. Es más, dice que si nosotros pudiéramos ser como los niños, ¿sí? Entonces no hay lugar para el yo. El yo tiene que ser puesto en un lado. La epístola de Santiago habla sobre un gran cambio que tiene que suceder en la vida del hijo y de la hija de Dios. Y entre todo esto está hablando también sobre lo que dice personificar lo que es la tentación. Escuchen bien. Santiago personificaba la tentación y muestra que siempre sigue una secuencia similar y produce pecado con todos sus resultados mortíferos. Hermano, si ustedes pueden ver bien, vamos a usar los héroes del Antiguo Testamento, ¿sí? En los héroes del Antiguo Testamento siempre fueron probados, y entre la prueba, ¿sí?, entraba ese deseo carnal que se convierte en la tentación, ¿sí? Y parte de esto tiene que ver mucho con la manera que nosotros vemos las cosas desde el principio. ¿Qué fue lo que vio y oyó Eva en el jardín, que en el momento no estaba Adán para oírlo o para verlo? Una voz distinta. Tenía que ver algo que le llamó la atención en aquel entonces. Lo estoy diciendo porque eso no cambia, sigue sucediendo ahora. Sigue sucediendo ahora mismo. Nosotros somos también tentados porque la carne tienda a querer satisfacerse, ¿sí?, con también hacer cosas que puedan su propia carne decir, estoy complacido. Por ejemplo, esta mañana yo me levanté con una gana de una dona de chocolate, no, en serio, una dona de chocolate calientita, la vi, como que la olí, como que si ya lo estaban haciendo en el horno, y no era así, era mi imaginación. Entonces yo le di gracias a Dios que no había donas en la casa, porque no caí en la tentación. La prueba fue que lo vi en mi mente, ¿sí?, lo olí, ¿sí?, pero la superé. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Gustavo, you read that for me, please. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces lo que Dios permite, fíjate, es para que Él sea glorificado. Porque lo que Él dice es, esté lo que esté enfrente de ti, siempre te dará salida. Es una decisión que tienes que tomar, o a la izquierda o a la derecha. Los dos tienen resultados, los dos tienen consecuencias. Tú tienes que tomar esa decisión. Entonces somos probados, ¿sí?
Cuando nosotros somos tentados y caemos en la tentación, ya ahí no tiene Dios nada que ver con eso. Porque Él les dio la salida, por eso mandó no solamente su Hijo, pero el Espíritu Santo, para que nos redarguye, ¿sí? Para que nos dirige, para que nos guía. El Espíritu Santo tiene una obra en nuestra vida que también necesita y quiere cumplir. El Espíritu Santo desea cumplir en nosotros lo que comenzó en nosotros, ¿sí? Jesucristo hizo su parte, el Espíritu Santo hizo su parte, y ahora Dios espera que sus hijos también hagan su parte. Porque todos, aún hasta los mismos jóvenes y los niños, son redarguidos. Quizás no hayamos entendido, ¿verdad? Pero habrá una situación en su vida donde tenía que tomar una decisión y una vocecita te dijo, anímate, algo, y otra te dijo, no lo hagas, no te conviene. ¿Le ha pasado eso? Has that ever happened to you where you hear two voices? One tells you, go do it, and the other one tells you, no, maybe you shouldn't do it. Yes. There's a reason for that. Hay una razón por eso. Y eso es la misericordia de Dios. No es para que uno se asuste. No. La misericordia de Dios. Y eso va a continuar sucediendo hasta el día que Dios decida mandar a su Hijo por segunda y última vez. Y si nosotros, como en una ocasión hubo un muy bonito estudio de los jóvenes, a ver si se acuerdan todavía, si pudiéramos terminar la carrera sin cansarnos, y si nos cansamos y nos sentamos en una piedra, viene uno detrás, no debe de pasarlo, debe levantarnos y también juntamente, ¿verdad? Hasta que terminemos la carrera, ¿sí o no? Eso no cambia, es igual, es la misma idea de que nosotros en esta vida, en este camino, es así, hermano, vamos a ser probados, es parte de lo que nosotros somos. Versículo 11, Primera de Corintios. Eric, léame este. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Y Annette, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Solamente para confirmar lo que estoy diciendo. Right now we're going to read 1 Corinthians chapter 11, verse 30, and then 1 John chapter 5, verse 16. Primera de Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Ese es? Primera de Corintios 11:30. Primera de Juan 5:16. Palabra se lee en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. Amén. Entonces nuestro deseo, mis amados hermanos, nuestro deseo, acuérdense que al principio estuve hablando del deseo de la carne, nuestro deseo tiene que ser el amor de Dios en nosotros, que viene siendo Cristo en nosotros, la gloria del Padre. Es importante que de la misma manera que nosotros nos queremos esforzar en lo secular, hagamos el mismo esfuerzo para lo espiritual. Vayamos al versículo 16 del primer capítulo de la epístola de Santiago. Ahora entramos en el 16, 1:16. Aquí van a ver que el versículo 16 representa como un enganche por una parte, con el versículo 13 y el versículo también 17. Por decir, no os dejar engañar. ¿Están conmigo? El versículo 16. Bree, do you have it? No? Ok. Más bella, léelo, sí, por favor. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. ¿El 16? Ese es el 16, sí. El versículo 16 es solamente dejando saber que nosotros no podemos ser engañados, no nos podemos dejar ser engañados. Ahora,
En el versículo 17, nosotros podemos ver el encaje entre el 13 y el 17. Alguien lea el 13. Capítulo 1 de Santiago, versículo 13. Jonatán. Si no es voluntario, yo lo voy a llamar. Versículo 13, capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Alguien lea el versículo 17, pastora. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no puede pretender el mal, hermanos. Él es el dador de todo bien, como va a poner continuamente. Él nos pone a nosotros la salida, las bendiciones. Santiago afirma que nuestras acciones deriven en última instancia de nuestros propios apetitos, porque nosotros tenemos apetitos carnales cuando debemos tener deseos espirituales. Edwin, is the water still going? Maybe you want to check it. Dios es santo y los únicos responsables somos nosotros, porque la palabra dice: sed santo porque yo soy santo, ¿sí? Y sin santidad, ¿qué va a pasar? No lo vamos a ver. Entonces la idea no es de que vengamos cada vez que hay servicio. La idea no es que ofrendamos y demos diezmos. Eso es importante, es parte de la prueba, ¿sí? Eso es parte. No, la idea es de que nosotros entendamos claramente que nosotros somos responsables de vivir una vida en santidad. Y les voy a decir por qué yo no hablo tanto del exterior. Porque cuando lo entiendes en lo interior, se refleja en lo exterior. Déjame volver a mencionar eso, por si acaso los religiosos no entienden. La santidad tiene que comenzar por dentro para reflejar por fuera. Porque si te pones la santidad por fuera y por dentro estás pudrido, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 16 que acabamos de leer? Eso pronto sale a la luz. Y cuando sale a la luz, ¿a dónde nos lleva? A la muerte, no a la vida. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. El Señor quiere que nosotros, aunque hagamos igual que la cabrita, pero que sepamos que somos ovejas. Amén o no amén. El Señor quiere que crezcamos, no tanto como la cizaña, pero que seamos como el trigo. ¿Y por qué el trigo no la cizaña si las dos crecen igual? Porque el trigo da vida y la cizaña da dolor de cabeza. El trigo da vida, alimenta. Sí, amén o no amén. La cizaña no sirve para nada, ni para hacer fuego sirve. No sirve. Pero entonces, la palabra entonces nos dice a nosotros, a los pastores, tengan mucho cuidado porque vas a tener que bregar con las dos. Entonces aquí hay unos cuantos que entienden lo que es la agricultura y saben que tienen que tratar con la cizaña cuando están tratando de cosechar el trigo. Eso como que no. Y qué feo se mira, ¿verdad? Cuando tú quieres cosechar algo y está mezclado con un montón de cizaña. ¿Sí? ¿Y crece algunas veces más la cizaña que el trigo? ¿Saben por qué? Porque el propósito de la cizaña es ahogar el trigo. Entonces, hermanos, no se me metan a tratar de. A mí no me tienen que rescatar. Rescate a quien yo tengo que sacar para que no me vaya a ahogar el trigo. No me están entendiendo.
¿Sí me están entendiendo, jóvenes? ¿Me están entendiendo? Que cuando yo les digo, Glenda, no te conviene, ni mires para allá. Pero la carne va a decir, pero es que, pastor, la cizaña tiene un propósito, un plan. Dios lo permite. Entonces en el Antiguo Testamento hubieron ciertos casos donde hubieron hombres y mujeres de Dios que también tenían que tratar con lo mismo que estamos tratando nosotros ahora mismo. En una ocasión, el rey, ahora hay otro rey, ¿sí? Murió la reina, ahora hay un rey. FBI, humilde, ¿verdad? La persona, se ve humilde, se ve buena gente, ¿sí? Calladito, ¿verdad? Ustedes saben que los leones se comportan diferente cuando están en una jaula y cuando salen a la selva afuera. A la selva afuera empiezan a rugir como rey, pero dentro de una jaula son humilditos como un gatito. No son el rey ahí dentro, pero cuando salen y empiezan a rugir, hay algunos rugides, ¿verdad?, que a algunos no les va a gustar. Bueno, más tarde hablamos de eso, ahorita no se pueden preocupar porque no estamos entendiendo. Todo lo que sucede en este mundo, todo es permitido por Dios, con un plan y con un propósito. En el Antiguo Testamento hubo un rey que también demandó. Él dijo, todos, porque así son los reyes. Las reinas son más calmadas. Pero los reyes, todos, porque le gusta, ¿verdad? Como que le gusta mandar. Cuando oigan el sonido, ¿sí?, de un violín, era un violín que se tocó cuando él dijo, cuando oigan el sonido del violín, yo quiero que todos se tiren al piso y empiecen a adorarme, porque soy rey. You guys remember this story? The three friends. Daniel. The story of Daniel. ¿No han hablado de Daniel todavía? Ok, pues pronto, ¿verdad? Y de los amigos de Daniel que fueron jóvenes. Pronto. Ay, metí la pata y yo pensaba que ya. Pero no, está bien. Van a saber, Marbella se lo va a explicar. Hubieron 3 jóvenes que tuvieron que tomar una decisión. Más bien, fueron 4. Daniel fue el primero. Pero como el rey tenía algo que le podía utilizar de Daniel, no se metió tanto con él, sino que se metió con sus amigos, ¿sí? Y sus amigos en aquel momento estaban confrontados con algo que tenían que superar, ¿sí? Ellos no lo vieron como muerte, ellos lo vieron como prueba. Nosotros también vamos a ser confrontados con pruebas que tenemos que superar. Y lo primero que se les dice es, ustedes pueden escaparse de esta. ¿Y qué es lo primero que quiere hacer la carne? Bueno, si puedo escapar, me voy a escapar. Porque la carne no quiere sufrir. La carne no quiere pasar ningún tipo de dolor. Para nada. Pero ellos son confrontados con algo, ¿verdad?, que les podía traer muerte. Bueno, cualquier persona, ¿verdad? Porque hasta el mismo soldado que estaba ahí cayó muerto. Y no entró, solamente abrió la puerta. Pongamos atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere tratar de revelar. Por eso yo digo, cuando vayan a leer la Biblia, pidan al Espíritu Santo entendimiento. Señor, te ruego que por favor abra mi mente para yo entender tu palabra tal como tú me la quieres explicar a mí. Eso no solamente fue cualquier historia. Fueron 3 jóvenes, 4, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y no fueron los nombres de ellos, porque esos fueron nombres que le dieron a dioses, ¿no? Y ahí esos fueron los nombres que le dieron. Y nosotros cuando seamos probados y nos digan, en la escuela tú no puedes traer Biblia. En la escuela ya tú no puedes orar. ¿Tú sabes por qué no se preocupan tanto los jóvenes por eso? Porque no lo hacen.
Porque a mí me hubieran llegado llamadas y hubieran dicho, ustedes tienen jóvenes de su iglesia que aquí ya le hemos llamado la atención 10 veces porque siguen orando cada vez que vienen para acá. ¡Wow! ¡Qué problema! ¿A qué hora empiezan a orar? Empiezan todos los días a las 7 de la mañana. Gloria a Dios, mañana ahí estoy a las 6:30 esperando. ¿Qué pasó, jóvenes? No, pero no queremos, ¿verdad? Que nos llamen la atención. Lo hacemos en la mente. Señor, miramos por los lados que Dios te viene. Señor, ayúdame hoy día. Amén. Para la escuela. Hermano, cuando la palabra dice que nosotros tenemos que ser luces en medio de las tinieblas, no quiere decir que tenemos que andar con fardaya. Tenemos que demostrar, ¿sí? Estos 3 jóvenes mostraron algo. Ellos mostraron que lo que estaba diciendo este rey no podía superar lo que estaba diciendo el rey de ellos. Y el rey de ellos decía, aquí no hay nadie que tú puedes y debes adorar, a menos que no sea tu Dios, porque yo soy un Dios celoso. ¿Sí? Amén, amén. Dios quiere que nosotros le adoremos a Él. Pero ¿y si nos dan una mano y si nos disciplinan? Pues hagamos como dijo Pablo, gloria a Dios. En los momentos encarcelados fue cuando más gozoso estaba. ¿Sí? Porque ahí él sintió verdaderamente, wow, qué tremendo. No tanto el precio, sino la recompensa de que aún esté yo aquí, pueda todavía yo testificar, pueda todavía yo hablar del Maestro, pueda yo todavía hablar de algo que el mundo necesita, que yo tengo, que puede cambiar su vida. Si nosotros no empezamos a hacer esto, mis amados hermanos, vamos a llegar, como dice el versículo 16, y vamos a pasar más tiempo satisfaciendo nuestra carne que nuestro espíritu, y vamos a llegar a muerte. Como hijos de Dios, recibimos bendiciones muy valiosas. Recibimos vida en abundante, paz, gozo, bondades, como hijos de Dios, amén, y hijas de Dios. Lo reconocemos, hermano. Reconocemos esto en nuestra vida. Quizás no todos. Sí, hermano. Esto puede permanecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha dado. No permitamos que el enemigo se meta a tratar de quitarnos el gozo que Dios a nosotros nos dé. Ahora, todo lo bueno viene de Dios. La palabra nos dice en Santiago, el capítulo número 1, versículo 17. Ahora estamos en el 17. Todo lo bueno viene de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces en la cual no hay sombra ni mudanza de variación. En otras palabras, Dios, cuando viene de Dios, mis amados hermanos, tú estás en una fundación sólida. Ahí no tembla nada. Eso es sólido, eso es seguro. Aquí se utilizan 2 palabras diferentes que quiero tratar de elaborar. Las 2 palabras en griego significan, una de ellas significa regalo, para repetir la perfección de la gracia de Dios y todo lo que incluye para beneficio de los suyos. Regalo. La primera, dádiva, denota el acto de dar, y la segunda, don, es el objeto dado. Escuchen bien, dádiva, dar, y don. A ver si hoy pudiéramos por lo menos irnos con esto. Todo lo incluido en lo que es la generosidad divina siempre es adecuado, completo y beneficioso. Podemos confiar nosotros plenamente en Dios porque Él nunca cambia. Dios nunca cambia. Veamos la palabra
Alguien léame Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Amén. Read it, please. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muy bien. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Nada de tiniebla hay en Dios. Nada. Él es luz y por eso nosotros tenemos que ser luz. Dios nos dice en Santiago, ahora en el versículo 18, Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de su criatura. Muchos dicen, hermano, yo no quiero la primicia. Bueno, si Dios la dio. ¿Qué Dios está sirviendo? Dios nos está demostrando y enseñando. ¿Sí? Esto solamente es para los hijos de Dios, los demás no tienen que preocuparse. Pero para los hijos de Dios tenemos una responsabilidad también de entender que tenemos una responsabilidad también de dar nuestra primicia. ¿Por qué? Porque Dios nos dio. Esta es una expresión original desde el Antiguo Testamento que se refería a las primeras y mejores cosechas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de las primeras primicias, las primeras cosechas, las primeras ofrendas? ¿Se acuerdan algunos? Ok, hay dos que se acuerdan. Ok, muy bien. Que Dios esperaba, mira lo que Él esperaba. Él esperaba recibir una ofrenda de gratitud. Entonces, ¿por qué tú estás dando? En el Antiguo Testamento daban porque estaban agradecidos. En el Nuevo Testamento seguían dando porque están agradecidos. Las iglesias después del Nuevo Testamento dan porque les dicen que tienen que dar. Qué triste, hermano. Ojalá que aquí no estén dando ofrenda porque necesitamos nosotros terminar el proyecto de Benecer. Porque ese proyecto de Benecer no se mueve con ofrenda. Ese proyecto de Benecer se mueve con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pues solamente ten un centavo. Si lo das con gratitud en tu corazón, ese centavo se convierte en lo suficiente para terminar el proyecto de Benecer. Vamos a ir a Éxodo, para que vean, hermano. Éxodo del capítulo 23, versículo 19. Solamente para que entendamos el versículo 18 de Santiago, el primer capítulo. 23, 19. George, léame eso, por favor. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No pisarás el cabrío en la leche de su madre. En otras palabras, no lo perfume. No. No trates de limpiarlo porque lo vas a contaminar. Lo primero, pues yo no sé qué es lo primero para ti. Algunos dicen, bueno, lo primero es lo que me dan el primer día del año. Pues entonces también, si eso es lo primero para ti, pues délo el primer día, no hay problema. Sea lo que sea, ¿qué es lo que el Señor pone en tu corazón? Mira lo que Él está pidiendo en el Antiguo Testamento. Imagínate que lo pida Él ahora para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a entender traer nosotros un cabrito que no tenga ningún tipo de contaminación, ¿verdad? Porque así era, ¿verdad, María? En aquel tiempo así era. Tenía que ser perfecto. No podía ni cojar. No, eso no sirve. Traiga lo otro. ¿Sí? Pero a nosotros se nos hace fácil. Lo más fácil es no traer ofrenda. Luego lo que le sigue es, bueno, a ver si tengo un
peso o algo para poner ahí. No estamos entendiendo lo que es. Nosotros no entendemos lo que es ofrendar. No lo entendemos. ¿Dónde está María? Bueno, está aquí. Un día voy a permitir que la tesorera dé un reporte de las ofrendas. Uno diría, ¿verdad? Si vamos a dar un reporte de la ofrenda, wow, quiere decir que, ¿verdad? Porque aquí, sí, las cosas se mueven, la luz se paga, todas las cosas que suceden en esta iglesia son con las ofrendas, ¿sí? Es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Es lo que debe de ser, porque en el Antiguo Testamento se pidió lo mejor posible. ¿Qué será lo mejor? Pues yo no sé, todo depende de qué tan agradecido tú estás, porque de eso se mide las ofrendas, de tu gratitud, de acuerdo con la palabra, lo acabo de leer Jorge. Ahora, no quiero que nadie se me vaya a sentir mal. Vamos a suavizar un poco el estudio. Proverbios, sé que Proverbios, todos leemos Proverbios, ¿verdad? Todos estamos en los Proverbios. Aquí vamos a leer 2 versículos en el capítulo 3. Proverbios capítulo 3, el versículo 9 y el 10. 2 versículos nada más, así. Norma, léeme Proverbios capítulo 3, el versículo 9 y el 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otra versión dice, entrega a Dios esa cosecha inicial, un acto de fe en que Él cumplirá su promesa de una cosecha completa y satisfactory. Al final de la temporada. ¿Qué temporada está hablando Él? El tiempo que está pasando. Todos pasamos momentos un poco apretados, ¿verdad? Muchos dicen, a mí me gusta mucho el primero del año, el primero del mes, porque es cuando nos pagan. Y los negociantes aquí dicen, el primero del mes es cuando yo tengo que pagar. ¿Sí? Porque tienen que darle a sus trabajadores, ¿sí? Y es cuando menos tienen. Y los demás dicen, es cuando más tenemos. De la misma manera, los cristianos son la primera evidencia de la creación nueva de Dios. Escuchen bien esto. Que ha de venir al final de los tiempos. Al final de los tiempos también viene Jesucristo a recoger una cosecha. Yo espero que los que estemos aquí seamos cosecha y no semilla. Yo espero que los que estemos aquí ya estemos enterrados, muertos y listos para brotar cuando venga Cristo. Porque mis amados hermanos, Él viene a buscar una cosecha. Va, abramos la Biblia. Abramos la Biblia. Gloria sea a Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hay 3 versículos bien bonitos. Nemo, ayúdame ahí. Segunda de Pedro, capítulo 10. Perdón, capítulo 3, versículos 10, 11, 2 y 13. 10, 11, 12 y 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar
Fíjense bien lo que dice ahí. La cosecha es recoger los que han vivido, a ver quién captó esto, una vida piadosa. El mismo tema, hermano, lo que empezamos con esto y estamos terminando con esto. Hay que vivir una vida piadosa. Tenemos que vivir una vida, escúcheme bien, hermano, donde lo que nosotros, el temor y la reverencia, tenemos que dársela a Dios. No tenemos que tenerle miedo al diablo para nada. Para nada. Pero temor a Dios. Sí, vivir una vida piadosa. Un versículo más, Aníbal, léemelo. Romanos, bueno, son más de uno, pero Romanos el capítulo 8. Léeme por favor el 19, 20, 21, 22 y 23. Romanos 8. Amen. Romans 18, starting with chapter 8. Chapter 8, verse 19 through 23. Pueden entrar, Norma, si quieres decirle a los que están afuera, que entren para que escuchen por lo menos esta parte. En el 19. Comenzando con el versículo 19 hasta el 23, por favor. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, yo quiero que entiendan, los tiempos de sufrimiento pueden ser los momentos más difíciles de nuestra vida. Pueden ser. Necesitamos estar listos, pero también necesitamos estar dispuestos a seguir aún aferrados a Dios, unidos a Dios. Y no importa cuáles sean las circunstancias, nuestra decisión tiene que seguir. Yo voy a seguir a Dios en las buenas o en las malas, pero yo sigo a Dios. Yo sigo a Dios. A veces no estamos nosotros preparados como cuando llegan las aflicciones. A veces no estamos preparados. Uno dice, bueno, pero ¿cómo se prepara uno para las aflicciones? ¿Cómo nos preparamos nosotros para una aflicción? En lo carnal, en lo humano no hay manera, pero en lo espiritual sí. En lo carnal y en lo humano no. No, uno no puede prepararse para una desgracia, para nada. Pero en lo espiritual sí. Debemos dedicar nuestro tiempo a la oración. Debemos dedicar nuestro tiempo al estudio. Debemos de conocer su propósito y saber que todo lo que acontece a un hijo de Dios es para el bien. Aleluya. Los hijos de Dios, ¿me entienden? Sí, los hijos de Dios lo entienden. Cuando Santiago dice, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, no lo dice por decir algo, sino inspirado por el Espíritu Santo, lo dice a los discípulos que están enfrentándose en momentos de sufrimiento y de muchas, escuchen bien, de muchos pensarían que estaban fuera de sí al escribir esto, ya que parecía algo contradictorio que en medio de la angustia tener
gozo. En medio de la angustia, tener gozo. Wow. Pero esta palabra, mis amados hermanos, viene directamente del corazón de Dios, quien nos quiere hacer crecer y llevarnos a una relación más íntima con Él. De esto se trata. Donde podamos nosotros ver como Él ve, donde podamos nosotros sentirnos como Él se siente, donde nosotros podemos ver que este mundo como Él lo ve. No mirar las cosas, mis amados hermanos, que se ven, que son temporales, sino más bien mirar las cosas que no se ven, que son eternas. Nuestra vista tiene que estar en lo eterno. Nuestra visión, nuestra meta, nuestro todo tiene que estar, mis amados hermanos, en el reino de los cielos. Aquí tenemos el privilegio de poder tener el reino de Dios, porque estamos aquí, todos componemos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero nuestra meta, nuestro enfoque, nuestra prioridad tiene que ser el reino de los cielos. Hermanos, si vamos a pelear, peleemos por una causa. ¿Sí? Si vamos a esforzarnos, esforcémonos por una causa. ¿Sí? No nos cansemos. No nos cansemos de ser bien. Porque un día nosotros vamos a ser premiados. El próximo versículo, la próxima clase va a ser el versículo 19. Ya está entrando en una lección distinta. Ya no vamos a estar hablando tanto de lo que es la tentación, la prueba. Ya el estudio cambia un poco, entrando en el versículo 19 del capítulo 1 de la epístola de Santiago. Espero que todos se gocen en el Señor, lean su palabra, lean, estudien y preparémonos para la semana que viene, ¿sí? Para que cuando lleguemos ya estemos todos atentos a lo que el Señor y el Espíritu nos quiere revelar. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. El tiempo se ha acabado para la clase bíblica. Les damos unos minutos de receso, si necesitan salir por un momentito, y nos congregamos otra vez como entre unos 5 minutos. Que el Señor nos bendiga. Oramos cuando regresemos. ¿Sí? Bendiciones.